Buenos días y bendiciones. Es un gusto estar aquí con ustedes en la búsqueda de la presencia de nuestro amado Señor y Salvador. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Rajeda y estamos aquí en un tiempo de lectura de la palabra basado en Nehemías 8:8, el cual dice, y leían en el libro de la ley, en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ese es prácticamente nuestro principal objetivo. Por consecuencia, vamos a leer un pasaje de la palabra y eso también basado en los títulos que a veces dan la Reina Valera o las Biblias. Vamos a leer y basado en eso de la lectura, cuando concluyamos, vamos a dar algún comentario, enseñanza o alguna exhortación, según lo que el Señor o el Espíritu Santo nos vaya guiando en este tiempo, este aspecto. Entonces vamos a, sin más, vamos a seguir, vamos a continuar, vamos a orar y pedir la guianza y sabiduría a nuestro amado Pastor y Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Padre, venimos delante de ti hoy, Padre, con la necesidad de aprender, la necesidad de buscarte, de conocer y de amarte, de contemplarte y por consecuencia de adorarte, ya que tu palabra dice que contemplar también significa adorar. Y por consecuencia hoy venimos a contemplar tu palabra porque sabemos que tú eres el que está escrito en él. Te damos la gloria a ti por todo tu amor, por toda tu bendición y por toda tu justicia, amado Creador. Venimos hoy delante de ti en este sentir para que todos nosotros nos podamos regocijar en la verdad y te imploramos el sentir que hubo también, como lo hubo en el tiempo de Nehemías, que cuando leían la palabra había arrepentimiento, pero también sumo gozo de tu presencia, hoy Rey de Reyes. Damos a ti la gloria, la honra, amado Cristo, por toda tu bondad, benignidad y amor. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que nuestro corazón se alegre en ti y se regocije a la hora de leer tu escritura. En Cristo Jesús, amado Rey, amén, amén y amén. Entonces, amados, vamos a entrarnos aquí en la palabra de Dios. Este es el libro Lucas 8, ya leímos prácticamente la última parte del libro Lucas 8, que es la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, pero vamos a volver a leerlo y en esta lectura pues vamos a dar alguna otro comentario que no habíamos dado la vez anterior y luego vamos a abarcar leer Lucas capítulo 9. Entonces veamos lo siguiente, sería Lucas 8, 40 al 56. Entonces la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y dice lo siguiente, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única de 2 años, perdón, de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. 47. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo para que por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. 50, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan,
y al padre y a la madre de la niña. 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y el manto que se le diese y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Bueno, vemos prácticamente que este pasaje tiene una historia intermedia, es decir, el enfoque fue la hija de Jairo, pero en el camino de la ida, camino de la casa hacia la casa de Jairo, hubo un acontecimiento intermedio que fue la mujer que lo trató de tocar con el borde. Y esto es importante resaltarlo por el hecho de la obediencia y dirección de Cristo Jesús. Es decir, nosotros cuando vemos estos pasajes tenemos que ver a Cristo, tenemos que enfocar nuestra mirada en Él y por consecuencia eso nos va a brindar diferentes aprendizajes. Eh, por supuesto, el principal maestro en este caso y objetivo va a ser el Espíritu Santo, porque su palabra dice que Dios iba a mandar al otro consolador. Cuando habla de otro, representa que hubo un relevo, es decir, Jesús cuando estuvo en la tierra, Él era el maestro y era la luz del mundo, porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero cuando Jesús prácticamente asciende a estar a la diestra del trono de Dios, lo que sucede es de que deja al Espíritu Santo. Porque dice, yo les enviaré a otro consolador y les conviene que yo me vaya. Porque Él es el otro corazón, Él es el paracleto, Él es el gemelo, Él es el otro que ha de venir. Entonces, cuando Jesús asciende y viene el Espíritu Santo se convierte en la luz del mundo y en el maestro, prácticamente en el rabí. Porque recordemos que a Jesús constantemente le decían rabí, rabí. Entonces, en este caso, el Espíritu Santo es el rabí, es decir, el maestro de este tiempo. Entonces, nuestro objetivo es la lectura de la palabra, porque también Dios dice que Él nos recordará todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo, y nos enseñará y nos guiará a toda verdad. Entonces, uno de los primeros objetivos que el Espíritu Santo va a hacer o nos va a buscar enseñar, porque el primer aspecto es la enseñanza, y el segundo aspecto es la continuidad de esa enseñanza, o la aplicación, o el guardar la enseñanza para cumplirla. Entonces, uno de los objetivos que el Espíritu Santo va a dar es enfocarse en Cristo, poner nuestra mirada en Él y todo lo que está alrededor, pues se va a ir abriendo paso. Y por consecuencia el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad primordial y conforme a esa necesidad nos va a enseñar. También la necesidad que en Él hay, por supuesto. Es decir, lo que Él necesita que aprendamos. Entonces, cuando vemos esta de Jairo, vemos cómo Jesús, uno, es obediente, uno a la compasión y otro también a la dirección de Dios. Es decir, que realmente Dios necesitaba que esa niña fuera sanada, que esa niña fuera resucitada. Pero también vemos de que a causa de la obediencia de Cristo, mete esta otra historia y por consecuencia la señorita que es del flujo de sangre, logra también ser sanada. Posiblemente si Jesús no hubiera aceptado o si Jesús hubiera agarrado en otra ruta, esta señorita tal vez nunca lo hubiera visto y por consecuencia nunca había sido sanada. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos va a repercutir en cualquier otro momento, en cualquier otro aspecto, sin que nosotros nos demos cuenta. Esto es lo que yo le llamo el efecto dominó prácticamente en el Evangelio. O pues tal vez si no les gusta esa palabra efecto dominó, pues también hay consecuencias que suceden a causa de nuestras ciertas acciones. Esto yo lo había mencionado con una persona que inclusive yo no sabía lo que le estaba hablando prácticamente en el sentido de por qué se lo estaba diciendo y pues él después me comentó por qué era. Pero el punto es de que a veces pueden generar ciertas situaciones. Por ejemplo, estamos en el trabajo, eh, tal vez el jefe le grita a la persona se enoja o hagamos de cuenta que no se enojó, sino que simple y sencillamente no le sale algo del trabajo, se frustra porque no lo hace. Independientemente de los dos casos, la persona llega enojada a su casa. Ese enojo lo viene y lo resalta con los hijos, lo resalta con la esposa, tal vez le termina hasta pegando con la esposa.
La esposa se levanta el otro día enojada, no atiende bien a sus hijos, les pega, los niños llegan tal vez malhumorados al colegio, otro niño los molesta, el niño por estar enojado lo que hace es pegarle al otro niño, vienen, llaman a la mamá porque el niño está teniendo problemas, la mamá viene y se vuelve a enojar con el niño y le vuelve a pegar al niño y el niño sigue enojado. Entonces hay una cadena de eventos que con una cosa que se hizo genera una cadena de eventos. Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si viene ¿cómo se llama? El de la empresa, el dueño de la empresa y felicita al otro por su buen trabajo? ¿Y qué hubiera pasado si la persona se siente bien porque logró hacer todo su trabajo bien? Llega a su casa y llega y abraza a su esposa porque es siente alegre por eso. La esposa viene y levanta temprano a los niños y por la alegría del esposo los prepara de una mejor manera, les da consejos, etcétera, llegan a la escuela o al colegio, y luego lo que llegan a hacer es a decir, bueno, tal vez un niño lo molesta, pero él tal vez sabe asimilar la molestia, inclusive se pone a molestar con otro niño, hace bien las cosas en el trabajo, mandan a llamar a la mamá, pero ahora es para felicitar porque el niño está haciendo todo bien. Entonces hay una cadena de eventos que suceden a causa de una obediencia o de una dirección. En este caso, Jesús, al ser obediente a la palabra de Dios, Jesús, al tener la fe de la necesidad, no solo del aliviar a alguien o la compasión de alguien en el aspecto de la sanidad, sino también de la resurrección, en ese camino hacia mujer de Jairo, genera un evento intermedio que es la mujer sanada del flujo de sangre. Vuelvo a resaltarlo, ¿a qué nos quiere llevar esto? Seamos como Jesús, ser obedientes. La obediencia a Él nos va a llevar a prácticamente ejercer muchas cosas en el camino. Y también las cosas también no se pueden dar como se esperaban. En este caso, como vimos aquí o vemos, que el Jairo ora para que su hija prácticamente sea sanada y que sea librada de la muerte en el aspecto de lo que él entendía. Pero vemos que por el evento intermedio, que en este caso es la mujer del flujo de sangre, eh, la niña muere, porque puede haber sido minutos de lo que sucedió con que viene la mujer y lo toca, porque veámoslo en una historia literal, es decir, si nosotros estuviéramos viviendo eso, ¿cómo contaríamos esta historia, verdad? Y prácticamente, tal vez no fue un hecho, pues, imagínese a alguien en la calle con un montón de gente alrededor, y tal vez un ejemplo de estos puede ser los políticos, que regularmente se ve el político y el montón de gente que hay anda alrededor, ¿verdad? Pero en este caso no es un político, es Cristo, el verdadero rey. Entonces una mujer lo toca y de repente reacciona, ok, ¿quién me tocó? ¿Qué pasó? Comenzará a buscar a quién fue el que me tocó. La mujer se esconde. Hagamos de cuenta que eso surgió en 5 minutos. En el estar buscando, en la conversación de los apóstoles, mira, pero, o sea, todos te están tocando, ¿por qué nos andas diciendo que quién te tocó? La mujer viene, se aparece y dice, mira, aquí estoy, discúlpame, yo te toqué, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, bueno, tu fe te ha salvado. Pero en ese espacio hubo un tiempo, como vuelvo a resaltar, puede ser 1 minuto, puede ser 5 minutos, pueden haber sido 10 minutos, pueden ser 15. El punto está que ese tiempo podría haber sido indispensable para la llegada de Jesús antes de que esa persona muriera. El punto es de que la niña murió por el tiempo que no llegó, porque no sabemos realmente en qué tiempo llegó. Solo vemos de que dice que Jairo llega y dice, mira, mi hija está muriendo, y que Jesús se disponía a llegar, pero no sabemos el tiempo que ocurrió en ese. Es decir, hay cosas de que nosotros vamos a buscar llegar a lo que nos es solicitado y puede que no haya tiempo. O sea que hay cosas intermedias que aparentemente no nos van a dar tiempo o estén metiéndose y uno dice, me están quitando el tiempo para que yo llegue a hacer lo que realmente tengo que hacer. Pero no vemos de que Dios quiere que la fe que hay en nosotros sea activa o que la fe que va a impartir sobre otras personas sea más grande. En este caso de que Jairo ya no solo supiera que Jesús sana, sino que ahora supiera que Jesús resucita muertos. Es decir, Dios puede arreglar problemas que nosotros tenemos. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero ¿por qué no arreglas este problema? Ya tengo el problema encima. Pero a veces lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que a pesar de que el problema sea tan difícil que nosotros lo podemos ver humanamente, para Dios no es imposible. Y eso es lo que habla de la mujer acá presente, de la hija de Jairo, porque vemos que Jairo tenía un problema. El problema era, mi hija va a morir.
Y el problema fue que él le pide a Jesús y decirle, mira, Señor, mi hija va a morir. Y Jesús va, ¿por qué? Porque la hija va a morir. Y el problema que fue que la hija murió. Entonces, aparentemente Jesús no resolvió el problema, porque la hija murió. Por eso vemos que le dice, deja ya al maestro. Aquí está, en el 49. Estaban hablando cuando vino uno de la casa principal de sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No molestes más al maestro. Entonces nosotros tenemos problemas a veces, pero cuando miramos que ya no se puede hacer nada, decimos, ¿para qué seguir orando? ¿Para qué seguir haciéndolo? Ya no hay que molestar al maestro. Pero todo lo contrario, tenemos que seguir, a pesar de que la situación no se nos vino encima, entender de que Jesús sigue caminando hacia la solución que le pedimos. Solo que en este caso la solución ya murió. Pero inclusive Jesús lo pudo haber, o sea, Dios lo puede haber hecho a propósito. Puede haber provocado a propósito que la niña muriera. Pero no es un propósito malo, sino todo lo contrario. Porque no es lo mismo experimentar la sanidad de alguien a experimentar la muerte a experimentar la resurrección de alguien. No es lo mismo ver eso. Las personas confían en la ciencia, confían en los médicos, confían en muchas cosas. Inclusive la mujer que habla acá dice que ella gastaba mucho en médicos. Ella gastaba mucho en médicos y demás situaciones. Pero ¿cuál fue el enfoque principal de Jesús? Fue resurrección. Más allá, la mujer también no tenía nada más que hacer porque ni un médico la podía tratar nada más. Tanto en ambos lados, tanto la mujer de flujo de sangre como la niña que murió, la ciencia no podía alcanzar o una resurrección o un tratamiento con esta otra mujer. El único que tenía la capacidad de hacer ambos era Jesús, era Dios. Entonces no importa la situación que nos encontremos, solo tenemos que orar. Si alguien ya oró y dice, mira Señor, no te apuras a venir, Dios está esperando glorificarse aún más sobre las cosas. Así como en el lado del Éxodo con los egipcios, ellos aparentemente no tenían escapatoria más que el mar. ¿Qué hizo Dios? Bueno, abramos el mar rojo, no hay problema. O sea, para Dios no hay problema. El problema lo hace uno. Pero tenemos que tener bien puesta esa expectativa en Cristo. Señor, obra en mi vida. Ok, ya se me cayó, ya se me vino encima. Lo que va a pasar es que hay una gloria más grande que se ha de manifestar en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo ayuda para bien, para aquellos que aman al Señor y conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, no tengamos problema de que si hay algo intermedio que va a acontecer dentro de nuestras vidas, lo importante es de que Cristo siempre va a resolver lo que ya le pedimos que hiciera y va a ir más allá. ¿Por qué? Vuelvo a resaltar, Jairo dice, Señor, necesito que mi hija no muera, pero murió, pero Jesús fue a resucitarlo. Puede ser que alguien esté orando, Señor, te pido que mi vida espiritual no muera, te pido, Señor Jesús, que no decaiga, te pido, y puede ser que ya pasó, ya murió espiritualmente la persona. Pero tengo una noticia para cada uno de ustedes. Aquel que prometió rescatarte lo hará y no tardará. Y en lugar de únicamente echarte ánimos, te va a resucitar de aquello muerto que tenías en tu corazón y en tu propia vida. Si tienes una muerte espiritual, es decir, que ya no buscabas no buscabas a Dios, Dios te va a dar la capacidad de ser resucitado y poder adentrarte en la verdadera vida en Cristo Jesús. Y Él va a dar orden, así como lo dio con la mujer que está acá. Con el niño dice, y Él mandó que se le diese comer. Es decir, no solo te va a resucitar, sino también te va a decir, hey, vengan ministros de Dios, denle de alimento a esta persona. O el mismo Dios te va a dar el mismo alimento de la palabra para que continúes fortaleciéndote en la verdad de Él. Entonces, esto es con respecto a la hija de Jairo. Otro aspecto bien importante resaltarlo del lado ministerial, es decir, nosotros como creyentes o ministros que podemos llegar a ser, vamos a tener iniciativas de estas que están acá, personas que nos pueden decir cosas, el enemigo que se puede meter también de estorbo o puede ser que otra persona también necesite y uno tiene que ir con la premura de resaltar a la otra persona, pero uno tiene que ir con la fe que Dios tiene bajo control, siempre orando y buscando y teniendo esa expectativa de ruego a Cristo, decir, mira, ayúdame a esta situación, esta persona está pasando,
Ahorita me acaban de llamar sobre otra situación y no sé qué hacer. Saber de que Dios tiene bajo control las cosas y que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y que prácticamente va a haber puntos intermedios. Es decir, nuestro punto de llegada va a ser algo, pero en el intermedio van a ocasionar cierta cantidad de cosas. Entonces siempre hay que estar atentos. Ahora vemos otro punto aquí principal que es importante. En el 51 dice, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre. Y lloraban todos y hacían lamentación por él, por ella. Entonces vemos, es bien interesante esto porque dice, miren, veamos lo siguiente, dice lo siguiente. En el versículo, ¿qué es? 51. Dice, no dejó entrar sino a Pedro, otra vez, Pedro, Jacobo y Juan. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero el hijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaban muerta. Entonces, vemos que Dios escoge nada más a tres personas. Regularmente todos tienen curiosidad por qué escoge a las tres personas. Pero realmente lo primordial es porque Dios los escoge. Segundo, es porque ellos también tienen la disposición, no necesariamente el conocimiento, porque a veces pensamos que el hecho de esto es porque alguien tiene un gran conocimiento, es porque Dios lo escoge, es decir, como que espera, Dios que se graduó de la universidad, que sacara título de maestría, doctorado, y bueno, yo te escojo. No es así con Dios. Dios va a escoger inclusive a la persona que no tiene ni siquiera entendimiento de algo humano en el aspecto tecnológico. Él ni siquiera usaba en ese tiempo un teléfono celular. Dios lo va a escoger porque Él tiene la necesidad de estar cerca de Él. Y por consecuencia también Dios va a elegir a esa persona y lo va a preparar y lo va a edificar para ello. Estas personas eran las más cercanas, las que más buscaban, las que más confianza se adquirían para estar cerca de Jesús. No necesariamente eran tal vez las más intelectuales, porque en este caso la más intelectual que había era el apóstol Pablo en este caso, pero el apóstol Pablo no estaba dentro de este grupo. Es más, ni siquiera creía en Dios y era el más intelectual tal vez que Pedro, Jacobo y Juan. Hablando en términos de escritura de la Biblia. Y tal vez Pedro no, porque inclusive Pedro habla en una de sus cartas, dice, y, y, y Pablo habla cosas que son difíciles de entender. Y lo está diciendo el apóstol Pablo. Alguien caminó con Cristo 3 meses, 3 años casi, un poquito más. Y habla acerca de Pablo, que es un poco difícil de entender lo que Pablo menciona, pero es una verdad. Entonces, no, Dios no va a escoger a alguien por su capacidad intelectual, sino va a escoger a alguien por su entrega en su corazón, por la entrega que él puede dar, por la cercanía que puede darse. En este caso, por ejemplo, si examinamos en la escritura, regularmente vemos que Pedro siempre es el primero que habla, siempre es el primero que aporta, siempre es el que primero que inclusive mete la pata. Y a veces se critica mucho a Pedro. A Pedro tal vez es uno de los apóstoles más criticados. A Juan siempre se le exalta a Juan porque él era el amado de Dios y que se recostaba en el pecho de Jesús. A Jacobo tal vez ni se le menciona porque le quitaron la cabeza. Y a Pedro cada vez que se le menciona regularmente para criticarlo. Pero no vemos realmente la capacidad que estas tres personas tenían en acercamiento. Vemos a un Pedro que prácticamente es uno de casi los primeros en ser escogidos, porque dice que cuando se señalan a que él es Juan, el apóstol, perdón, que Jesús es el Mesías, uno de los primeros que va es Pedro, porque también tiene un hermano que, que, que buscaba de ello, porque eran discípulos de Juan el Bautista. Puede ser que Pedro también fue discípulo de Juan el Bautista, no solo su hermano, y luego se enfocaron en ir con Jesús. También vemos a Pedro cómo camina sobre las aguas, vemos a Pedro que hace una pesca milagrosa, vemos a Pedro dejando todo para buscar a Cristo, vemos a Pedro declarando que Jesús es el Cristo, vemos a Pedro cómo es reconciliado con Cristo, vemos a Pedro cómo predica el Evangelio y que se convierte en multitud de personas, vemos a Pedro en diversidad de situaciones cercanas a Cristo, inclusive diciendo el anterior, ¿por qué dices que todos te tocan si hay una gran multitud que se está apretando? Entonces vemos a Pedro en diferentes partes, aunque a veces aparentemente mete la pata, pero realmente hay una cercanía de Pedro hacia Cristo, porque el primero que llama a Jesús fue a Pedro. Dice, Pedro, ven conmigo. Y de repente dice que lo seguía Juan. Dice, mira, ¿y este qué?
Entonces Pedro tenía una cercanía con Cristo. Tal vez no era la de Juan, porque regularmente todos hablamos del apóstol Juan, del amado que se le recostaba en el pecho, pero no vemos que Juan también tenía aquella cuestión de vengo a que caiga fuego del cielo y que queme a toda esta gente. ¿Me entienden? O sea, a veces solo nos enfocamos en una realidad que vemos de cada ministro y nos olvidamos de la plenitud total del cada quien puede tener, tanto sus defectos como virtudes. Inclusive Jacobo. Jacobo también tal vez no está mencionado, pero también él es parte primordial en varios aspectos y era columna y baluarte de este evangelio. A lo que quiero dar a entender es, si vemos estas tres personas, vamos a ver tres facultades, pero una de las principales es que estaban cerca de Cristo y que buscaban con todo su corazón estar apegados del Salvador, sin importar sus faltas, sus errores. Dios lo que miraba era esa necesidad que ellos tenían. Y conforme esa necesidad les fue otorgada y por consecuencia les fue permitido ser elegidos para que estén dentro del cuerpo de Cristo. Continuemos aquí. Ok, entonces vemos cómo Dios elige, como siempre, a estos tres, los toma y les enseña algo mucho mayor, que es la resurrección de muertos. Es decir, es muy criticado actualmente la capacidad que alguien puede tener para hacer cosas. Una de ellas es, Dios no puede usar a alguien para sanar a otra persona. Otra es, Dios no puede, los dones ya se quitaron, nadie puede hablar en lenguas, nadie puede esto, nadie puede lo otro. Pura charlatanería, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque ellos no están dentro del grupo de los tres. ¿Con qué quiero dar a entender? Mi pregunta sería, estos tres que están aquí, Pedro, Jacobo y Juan, y padre y madre de la niña, ellos fueron testigos oculares y están viendo cómo Jesús resucita a alguien. Eran 12 apóstoles. De los 12 apóstoles, nadie vio cómo la resucitaron. De esos apóstoles también Jesús tenía discípulos. De esos discípulos nadie vio que la resucitara. Del padre y madre, el tío, la tía, el abuelo, nieto o la familia entera no vio que lo resucitara. Los fariseos, los saduceos, herodianos, Herodes, todos ellos no vieron cómo Jesús resucitó a la niña en ese momento. No lo vieron. Más bien, dice que había burlas de las personas que estaban ahí, de algunas personas. Y esas personas podían ser también Pedro, Jacobo y Juan, y la madre, el padre y la madre. Entonces, no porque yo no vea algo de Dios, significa que Dios no lo hace. Sino que por eso mismo dejó escrita la palabra y testigos que manifiestan la palabra de Dios. Por eso vemos a un Pedro en la puerta de la hermosa que le dice, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Muchas personas dicen de que solo para los apóstoles estaban los milagros para cimentar la palabra, pero creo que es una absoluta y reverenda mentira. Porque lo que hacemos prácticamente es limitar a Cristo, es decir, no hemos llegado a los tres, es decir, a llegar a esta posición. No significa que solo tres alrededor del mundo tienen esta capacidad, sino que estamos hablando de que nos hemos olvidado de la cercanía de Cristo y que inclusive hay personas que hablan de la palabra y dicen, no, es que no se sujetan a la palabra, no se sujetan a la palabra, etcétera. Pero no hemos entendido aún que los fariseos también decían eso. O sea, el tiempo antiguo con este tiempo son casi lo mismo. La Biblia dice que lo que es ya fue y lo que ha de ser ya pasó. Entonces, los fariseos del antiguo tiempo, ellos por supuesto se enfocaban en la palabra. Tenemos un Pedro que se sujetaba a la palabra y cumplía la palabra. Pero un Pablo que tenía la palabra y se sujetaba a la palabra. Entonces, tenemos personas que realmente en el antiguo tiempo, fariseos, escribas, saduceos, que se sujetaban a la palabra y decían, no, tenemos que enfocarnos en lo que está escrito. La ley de Dios dice, la ley de Moisés dice.
Pero nos olvidemos de la comunión. A veces nosotros nos enfocamos demasiado en la palabra y nos olvidamos de la comunión. Y cuando hablo de comunión, también estoy hablando de comunión con la misma palabra y con la comunión en oración, en adoración, etcétera. Y conforme alguien se acerca a Cristo, Dios lo va a seleccionar para mostrarle cosas. Si esa persona puede estar muy metido en la palabra, como ya pusimos el ejemplo, aquí voy a poner, aquí arriba voy a poner Pablo. Puede haber alguien con la capacidad de Pablo, pero si no está pegado a Cristo, de nada le va a servir. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo estaba en ese tiempo, porque Pablo no era un bebé. Estaba Pedro, Jacobo y Juan, y puede ser que Pedro, Jacobo y Juan no sabían ni la mitad de que lo que el Pablo, o en este caso Saulo, como también se le llamaba, Saulo de Tarso, tal vez ni siquiera sabían la mitad de lo que Pablo sabía, porque la misma Biblia dice que Pablo dice que sobrepasaba a muchos en su tiempo, sus contemporáneos. Es decir, algo así como que alguien dice, miren, yo ya estoy en la universidad y ustedes siguen en primaria. Yo ya pasé primaria, secundaria, estoy bachillerato y ahorita estoy en la universidad. Y ustedes siguen en primaria. Es más, y ustedes todavía siguen repitiendo cursos de primaria. Ya llevan como 5 veces repitiendo primero primaria. Eso es lo que prácticamente está diciendo Pablo cuando dice que él avanzaba mucho de sus contemporáneos. Y puede ser de que esos contemporáneos eran Pedro, Jacobo y Juan. En el aspecto del aprendizaje de la Torá, de la Biblia y demás cosas. Y Saulo tenía multitud de palabras. Es más, y perseguía a Pedro, Jacobo, Juan. Entonces no es por la multitud de palabras que alguien pueda tener, sino es por la cercanía que alguien pueda tener con Cristo. Y ese es el problema con muchas manifestaciones de ministros, o inclusive nosotros, que decimos, no, es que ellos no saben sana doctrina, no saben la escritura, no saben de un montón de cosas que a veces decimos, pero la cercanía a Cristo, la confianza en Cristo, va a mandar a llamarlos y decirle, pero Jacob y Juan, vengan, ustedes tal vez no conocen mucha palabra, pero les voy a hacer ver, los voy a hacer testigos de lo que la palabra hace. Y con esto no estoy menospreciando la palabra, todo lo contrario, porque Jesucristo es palabra viva y sabía más que Pablo, pero también tenía una cercanía con Dios Padre. Entonces Dios selecciona no por la capacidad de palabra que alguien tenga, sino la palabra de confianza y fe que alguien tenga en Él. Porque vuelvo a mencionar, no escogió a Pablo, por lo menos en este momento. Pero a Pablo lo tengo que volver ciego, es decir, le tuvo que quitar su ceguera espiritual para que él pudiera manifestar la gloria de Dios. Porque vemos en el camino de Damasco, lo primero que hace Dios, Jesús, a Pablo es volver ciego a Pablo. Y eso pasa por varias razones. Una de ellas es porque la Biblia dice, le dijo Jesús a los fariseos, ustedes dicen que ven, por cuanto ustedes ven, yo no les puedo dar la vista. Y haciendo referencia de que ellos se creían que eran santos. Ellos se creían que no tenían pecado. Por cuanto ellos no creían que tuvieran pecado, él no podía quitarles el pecado porque ellos decían, bueno, yo tengo pecado. Es como cuando alguien con un médico le dice, mire, ¿usted qué tiene? Yo no tengo nada. Y puede ser que se le esté hasta cayendo la piel y la persona, no, yo no tengo nada. Entonces, ¿para qué viene a mí? No es que me dijeron que tenía que venir, pero yo no tengo nada. Entonces, ¿qué iba a recomendar al médico? Mire, pero fíjese que usted tiene esto. No, es que yo no tengo nada. Se le está cayendo la piel. No, pero yo no tengo nada. Bueno, entonces ahí nos vemos. Bueno, gracias y se va. O sea, así pasa. Si uno no identifica que tiene un pecado, ¿cómo va a pedir por él? Entonces, cuando viene Dios y habla cuando se le manifiesta a Pablo, lo que hace Dios prácticamente a Pablo es, ok, te voy a mostrar realmente quién eres. Es una persona ciega y se le plasma. La luz de Cristo le revela que él es ciego, es decir, que él tiene pecado, que la ley lo cegó y por consecuencia él tiene que ahora ver. Y envían a alguien que se llama Ananías para ponerle las manos para que él reciba la vista de parte de Dios. Entonces vuelvo a resaltarlo, no estoy en contra de la palabra, todo lo contrario, pero el punto es la cercanía, la intimidad, la comunión, porque al entrar en esta comunión, inclusive la comunión con la palabra, Dios va a mandar a llamarnos para que veamos cosas que las personas dicen que no es.
o van a saberla, pero de manera incompleta. Entonces, vuelvo a resaltarlo, ellos ya pudieron ver la manifestación, como vuelvo a resaltarlo, los dones, el hablar en lenguas y muchas otras cosas más de que eruditos no creen y inclusive tratan de cimentar con la teología muchas de esas cosas, como vuelvo a mencionar, cuando yo he visto, por ejemplo, personas que están y que, bueno, y te ponen otras cosas también psicológicas que son absurdas prácticamente, de lo que representa la manifestación de cosas en Cristo. Y personas que a veces dicen, que yo he oído que dicen, yo estaba en la iglesia y de repente comencé a hablar en un idioma que no cono y tal vez la persona ni siquiera vio a hablar a alguien en otro en lengua, sino que comencé a hablar en otro idioma que yo no conocía y yo no sabía lo que estaba diciendo. Y puede ser que esa persona llegó con una gran sinceridad delante de Dios y buscó y se adentró y Dios le dio esa manifestación y no tuvo que pasar 20 años en la iglesia ni siquiera sabía que existía, simple y sencillamente se manifestó, como aparece en el libro del libro de Hechos, cuando viene Pedro y comienza a predicar y de repente sobre ellos cae el Espíritu Santo y comienzan a hablar en otras lenguas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto, es decir, no enfocarnos realmente enfocarnos primordialmente en la comunión con el Hijo. Y por consecuencia, Él va a manifestar su palabra y por consecuencia, Él va a manifestar la vivencia de esa palabra. En este caso, la resurrección de muertos, como lo que pasó con este caso, se burlaba sabiendo que dice, mas Él tomándole la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó que nadie dijese lo que había sucedido. ¿Cómo no van a estar atónitos? ¿Cómo no van a estar atónitos? Y es una realidad que a veces no entendemos. La realidad es que la gente muere. La realidad es esa, que la gente muere y que no podemos hacer aparentemente nada para resucitarla. En mi caso principal, por ejemplo, yo no he visto tantas muertes en mi vida, más que la de mi tío y mi abuelo. Pero sé que hay personas que han vivido muertes muy fuertes, inclusive casi toda su familia ya murió y saben de que no la pueden volver a traer a la vida. Hay una cercanía, hubo una cercanía de años, por así decirlo, y no pueden volver a alguien a la vida. Pero imagínense que de repente Dios traiga a la vida a esta persona. Entonces, eso como muchos vienen y defienden a la ciencia, no que la ciencia aquí, pero vemos que ni la ciencia puede levantar a un muerto, resucitar a una persona, pero Dios sí puede hacerlo. Tampoco estoy diciendo que oremos para que Dios levanta a todos los muertos del cementerio, sino que estamos haciendo referencia de que hay un propósito, una importancia por el cual Dios resucita a esta niña y no resucitó al montón de niñas o niños que todavía también estaban muertos en ese momento. Hay un impacto que Dios ve, hay una sustancia, porque también no nos tenemos que enfocar en el aspecto emocional de que alguien viva o no, porque Dios inclusive se puede llevar a alguien porque lo va a librar de muchas situaciones en este mundo. Como vuelvo a resaltar, uno no conoce el futuro, uno no conoce lo que va a pasar, Dios sí conoce muchas cosas y lo que puede pasar prácticamente en ese momento. Yo recuerdo, y lo digo por testimonio, que a mí me llamaron una vez para decirme que había un niño que había tocado unos cables y ese niño prácticamente se había electrocutado y estaba tirado a punto de morir. Me llamaron y pues me pidieron que orara y lo hice pues porque también conocía a esa persona y bueno, lo había visto al niño un par de veces, había conversado con él un par de veces y pues me dediqué a orar para prácticamente Dios tenga misericordia pues de la vida del niño. Junto con otras personas también en un grupo de WhatsApp mandamos y oramos. Pero en oración, por supuesto, uno está involucrado en el hecho de que el niño no muera. Pero recuerdo yo que prácticamente una de las cosas que Dios me dijo en medio de esa oración fue de que si el niño se mantuviera vivo, si el niño realmente estuviera vivo, el niño de adulto hubiera sido alcohólico. Y prácticamente yo vi en visión cuando estaba orando cómo este niño estaba ya grande y pues estaba en una cantina bebiendo.
Y prácticamente Dios lo que hizo fue llevárselo antes de que tuviera una mala vida, prácticamente. Y también recuerdo que en la misma oración, cuando yo oré y vi en visión, vi prácticamente en ese momento como el niño también tenía vestiduras ya blancas y alguien que le abría un libro, tenía un libro grande en la mano y le comenzaba a hablar lo que estaba en ese libro, a este niño ya con vestiduras blancas. Y pues prácticamente me hacía referencia el Señor de que ese niño iba a estar con él, con Dios, y que no me tenía que estar preocupando. O sea, Dios se lo quería llevar para que él estuviera con Dios, pues, y no pasar prácticamente una vida con grandes problemas a causa de la familia o demás situaciones. Y son cosas, vuelvo a resaltar, que a veces uno no entiende, uno quisiera que retener a las personas aquí en esta tierra, pero no sabemos realmente los propósitos de Dios. Y esto que cuento es un ejemplo pues, que yo viví. La Biblia dice: "No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído". Por eso les menciono este caso de Pedro, Jacobo y Juan, que los lleva a vivir cosas de que aparentemente si uno los cuenta a los demás, dice: "Esto es una gran mentira". O sea, ¿cómo hace que Dios va a resucitar? Porque no creamos de que no hubo testimonio de Pedro, Jacobo y Juan, decir: "Mire, fíjese que Dios resucitó a una niña". Y por consecuencia hay incrédulos que van a decir: "No, ¿cómo va a ser que Dios resucite si los muertos no resucitan?". Y aunque testifiquen, aunque lo mencionen, hay personas que no creen. A lo que quiero llegar con esto es, Dios nos va a llevar, si nos entregamos en una comunión con Él, nos va a llevar a experimentar cosas que otras personas no han vivido. Porque la Biblia misma dice: "Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré a creer cosas grandes y ocultas que tú no conoces". Tampoco es que uno piense que uno se las lleve de mayor que otros. No es así. Porque esto está para todos. Realmente todos tienen que entrar en el grupo de Pedro, Jacobo y Juan. Todos tendríamos que entrar acá, en el grupo. Pero el punto es que no todos entran porque no todos se entregan, no todos dan su corazón. No todos buscan esa cercanía y a veces piensan que Dios lo tiene que hacer todo. Pero la idea es la disposición de corazón, buscar a Dios y a Dios le va a dar todo, todo, a Dios le puede dar visiones, a Dios le puede dar sueños, Dios les puede dar palabras, Dios les puede dar directamente cara a cara si quiere, pero como no se disponen, no sucede. Y el punto es que a veces solo se alegan las personas, reclaman, etcétera, como lo que pasó con María y Aarón cuando dijeron: "No, ¿y cómo va a ser Moisés que se va a meter con esa señorita y nosotros acaso no somos también hijos de Dios?". También lo que pasó con Coré, muchas cosas tratando de alegarle a Moisés, cuando si ellos tal vez solo se habían dispuesto, así como lo hizo Josué, que Josué no alegó nada. Josué lo único que hizo fue: "Bueno, Moisés está en el monte y bueno, yo me voy a poner aunque sea a los pies del monte para esperar a Moisés. Bueno, Moisés está en el tabernáculo, bueno, yo me voy a poner cerca del tabernáculo, no estoy en el tabernáculo, me voy a poner cerca, pero voy a estar cerca". Eso hizo Josué también. Y tienen, bueno, Moisés está ahí en el monte, bueno, aunque sea yo me voy a ir a pelear y voy a entrar en batalla mientras Moisés está ahí en el monte. Vemos siempre una compañía de Josué muy cerca de Moisés. ¿Y qué sucedió? A Josué le dieron el liderazgo prácticamente del pueblo de Dios. ¿Pero por qué fue? No fue porque Josué fuera inteligente, no fue porque Josué fuera alguien muy varón, muy entregado en la batalla. No fue así, sino que fue por la necesidad y cercanía que él quería tener acerca de la presencia de Dios y que el que miraba más cerca era Moisés. Vemos a un Eliseo que prácticamente ve a un Elías que inclusive Elías lo quiere echar fuera, ¿no? Pues, ¿por qué me echas la culpa a mí? Anda con tu familia. Y lo que hace Elías, viene y mata a los carneros y todo, con tal de estar pegado a Elías y aprender de lo que significa lo profético. Entonces vemos ejemplos en la Biblia cómo es que se les pegan a la persona, pero por la necesidad de Cristo, por la necesidad de Dios. Y que por eso vemos sucesores, como en el caso de Josué. Que Dios le da a Josué la gloria. ¿Eso por qué? Porque él estaba pegado a Moisés. Él buscaba una gloria que tenía Moisés. Y tal vez sabía que él no podía estar tan pegado a Cristo y el más apegado que tenía era Moisés. De igual caso con Elías. Bueno, Elías está, perdón, con Eliseo. Eliseo tal vez quería estar pegado con él, pero no le atinaba. Al primero que vio fue a Elías y se le fue a pegar a Elías. Y aprendió y le fue dejada una gloria para tener una comunión como la de Elías. Podemos ver otros casos en la Biblia también acerca de esto, y este caso son Pedro, Jacobo y Juan, de que se le pegaron a Jesús. Jesús era el Moisés, ¿verdad? Y Pedro, Jacobo y Juan son los Josué, o son los Eliseos, de que andan pegándosele para ver qué obtienen de él. Hay una necesidad y no saben qué hacer, y por consecuencia les dan la revelación de lo que ocurre.
Y eso vemos a Josué por consecuencia de lo que le otorgaron a él y todas las palabras que le dicen, así como estaré con Moisés, así estaré contigo. Y Eliseo prácticamente dice, si tú me ves que me ven arrebatado y otras situaciones más, se te va a ser dado. Y es prácticamente el único, casi tal vez el único testigo ocular del arrebatamiento que tuvo Eliseo, Elías fue Eliseo. Y él testifica y dice, yo he visto que se lo llevaron. Tal vez los demás no, pero fue porque él se apegó, se entregó y recibió a causa de esa entrega y ese apego una gloria de Dios. Entonces, vuelvo a mencionarlo, no por la cantidad de palabras, puede ser que en el tiempo de ese Eliseo tal vez no puede saber ni siquiera una palabra o muchas palabras de la ley de Dios en ese momento. Puede ser que habían sacerdotes ministros en ese momento, en el tiempo de Eliseo, con la capacidad de aprendizaje de la escritura, mucho más que cualquiera, pero a quien se la dieron fue Eliseo, porque Eliseo fue y buscó la necesidad de estar apegado al profeta Elías. Dios lo escogió, claro, pero Dios no lo escogió por, bueno, este tiene un montón de escritura. Como vuelvo a saltar, puede haber que habían personas con mayor cantidad de aprendizaje en el tiempo de Eliseo, inclusive con Josué. Puede haber personas que tal vez sabían mucho mejor la ley de Dios que Josué, pero Dios escogió a Josué y a Eliseo, porque ellos tenían la necesidad de estar cerca de Dios. Igual en el caso de, con el caso de Josué, Dios por eso le resalta a José, solo te pido que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué le voy a dar yo una indicación a alguien acerca de eso? Por lo menos yo conozco dos razones. Uno, porque no lo hace, o uno, porque puede llegar un momento que puedes fallecer. Y tal vez un tercero es porque va a remarcar una necesidad. ¿Me entienden? Yo regularmente, o a alguien aparentemente no se le puede decir que se esfuerce porque se está esforzando. Entonces, como y vengo a yo con él y se está esforzando, le digo, mira, esforzate. Así como se me va queriendo raro y me dice, mira, pero me estoy esforzando porque me dices que me esfuerce. Estudia, pero si estoy estudiando, ¿por qué me dice que estudie? Entonces hay una remarcación. Si yo le puedo decir a alguien, mira, sigue estudiando, él me puede estar alentando y diciendo, mira, lo estás haciendo, pero seguirlo haciendo, no desfallezcas. O ahorita te puede decir, mira, esforzate y sé valientes porque, bueno, o no lo estás haciendo, o lo estás haciendo, pero necesitas hacerlo aún más. O si algún momento yo voy a dejar de hacerlo, el esfuérzate y solo te pido que te esfuerces y seas valiente, lo que va a hacer en ese momento es como darme un empujón para que yo lo siga haciendo. Entonces, esto con respecto a esto, lo que hablamos de Pedro, Jacobo y Juan, y con respecto a las manifestaciones, en este caso de la resurrección, entonces busquemos realmente a Cristo, busquemos realmente vivir para Cristo. Realmente debemos buscar estar apegados a Cristo y lo que va a pasar es que Dios nos va a mostrar cosas que no le va a mostrar a cualquiera. No por la cantidad de palabras que tengamos de la escritura y la palabra de Dios, sino por la cercanía que tenemos a la palabra. Pero eso no significa que no aprendamos de la palabra. Tanto Jesús como el apóstol Pablo fueron muy allegados a la palabra escrita, pero también a la comunión. Entonces, busquemos buscar la comunión con la escritura cuando leamos la Biblia, para buscar no la teología en el aspecto como el mundo la conoce, sino la cercanía con Jesús. Es decir, olvidémonos de homilética y exégesis y cualquier cosa que se esté dando y busquemos más la comunión, la adoración a Cristo mientras leemos la palabra. Es cierto, y por consecuencia Dios nos va a dar la revelación exacta del verso que estamos leyendo porque el Espíritu Santo va a ser el que va a impartir, no el método, no el método, el Espíritu Santo. Si yo tengo un maestro que se llama Espíritu Santo, él me va a dar la instrucción y me va a explicar según mi propio entendimiento o lo que tengo en la capacidad, me va a enseñar porque tengo al Espíritu Santo. Si yo creo que el Espíritu Santo no está conmigo y yo tengo que tener de métodos para realizar las situaciones, entonces yo le estoy enfatizando en un método y estoy exaltando al método. Entonces alguien dirá, no, es que esa persona no tradujo bien el texto porque no tiene el método. Entonces alguien exalta el método. Entonces tenemos que tener cuidado del método y olvidarnos de que hay alguien que se llama Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad.
Con esto no estoy diciendo que no se estudie la palabra, con esto no estoy diciendo que no se busque leer, con esto no estoy diciendo que no se busque algo que Dios nos quiere impartir, sino que lo que estoy diciendo es que nuestra confianza debe estar puesta en el autor de la misma escritura, porque él sabe la interpretación, revelación y profundidad con la cual él la escribió. Pero si yo me abarco a un método, yo voy a estar limitado al método para resolver la situación, porque estoy glorificando y exaltando al método y no a aquel que escribió la escritura y aquel que me va a dar la revelación que un método no puede alcanzar. Así que vamos a dejarlo acá. Con eso terminamos Lucas capítulo 8. Ya primeramente Dios mañana, en la mañana, vamos a enfocarnos en lo que representa la lectura de Lucas capítulo 9 para seguir avanzando y comentando. Entonces vamos a orar para finalizar. Dios los bendiga en lugar de siempre y vamos pues finalizar. Padre Benito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo y espacio que nos has provocado, nos has instado y a estar aquí delante de tu presencia. Queremos hoy buscarte, anhelarte, amarte y buscar este respaldo tuyo, amado Creador. Necesitamos hoy de tu presencia, necesitamos hoy que cada vez que leamos tu palabra tengamos esa cercanía contigo y que podamos entender la verdadera comunión a través de la oración y también de la palabra. No olvidando de la palabra, ¿verdad, Padre? Sé que hice un énfasis, ¿verdad, papito, en la situación de la teología actual, pero también sé que es necesario la escritura, también sé que es necesario el estar apegados letra por letra, palabra por palabra a la escritura. Pero ayúdanos a no exaltar un método, no exaltar una terminología, sino exaltar realmente tu nombre y la guianza con el Espíritu Santo. Te pedimos hoy, Rey de Reyes, que abre nuestros ojos. Si estamos ciegos, ayúdanos a entenderlo y también a la necesidad que por medio de tu mover profético, tu manifestación profética, se nos abran los ojos, así como lo que pasó con el apóstol Pablo. Y también tener esta cercanía, como la tuvo Pedro, Jacobo y Juan contigo, para que tú nos llames en estos momentos, que nos traigas a momentos de resurrección, que nos llames a estos momentos íntimos donde solo podemos ver cosas tan maravillosas como fue una resurrección. Y luego también sabemos que en el 9 vamos a ver lo que es la transfiguración y también llaman a Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, que no solo vamos a ver transfiguración, sino también resurrección. Pero necesitamos con ello estar apegados a ti, Jesús, y creerte a ti y buscar en la escritura también. Pero no olvidarnos también de la palabra y enfatizar en ello, ¿verdad, Jesús? Porque sabemos que también vendrán con armas de guerra eh, y nosotros también tenemos que estar armados con las armas de nuestra milicia que no son carnales. Para presentar defensa al Evangelio, no solo a nivel de poder, sino también a nivel de amor y también a nivel de la escritura, para poder decir y mencionar y decir, porque vosotros ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Así que ayúdanos, por favor, a no ignorar las escrituras ni el poder de Dios y ayúdanos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por darnos, hablarnos y permitirnos estar aquí en tu presencia. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a buscarte con mayor intensidad y a tener esta dulce y preciosa comunión contigo, sabiendo que sobre todas las cosas estás tú y que ayudes a poner nuestra mirada en ti, Cordero de Dios. A ti sea las gracias y la gloria, Padre. Entregamos este tiempo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Entonces Dios los bendiga, los guarde sus corazones y sus mentes. Siempre estamos transmitiendo por Facebook, YouTube, Twitch y Castbox y también BK. Y también en otras redes sociales pues transmitimos de alguna u otra manera algo escrito, alguna imagen o algún documento o algunas otras cosas. Entonces Dios los bendiga y los guarde a todos. Espero que en Cristo Jesús que se regocijen hoy en la verdad de Dios y pasa sus corazones a Cristo Jesús. Bendiciones a todos y un fuerte abrazo. Amén.